Colombianos empiezan a aparecer las llaves de por qué los medios de comunicación están cada vez más en un ataque mucho más coordinado y fuerte contra el gobierno del presidente Petro o estos medios alternativos o los que informan u opinan a través de las redes sociales. Esto que les voy a mostrar son las cifras sobre la facturación de los medios en Colombia, las pérdidas que tienen y que prácticamente están quebrados. Y que hoy en día funcionan esos grandes medios opositores al gobierno de Petro por la inyección de capital que les hacen sus dueños, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, los Gilinski y demás, porque para ellos no hay una necesidad actual de sacarle réditos económicos a estos medios directamente con ganancias del medio, sino que para ellos es mucho más fácil financiar un medio aunque esté quebrado, como Semana, El Tiempo, El País, entre otros, y de ahí lanzar ataques a un gobierno, ejercer presiones políticas para que no pasen algunas reformas, para que no se puedan hacer muchos cambios que los terminarían afectando a ellos como prácticamente los dueños del país. Entonces, para ellos es más rentable eso porque de ahí sacan más ganancias de sus otras empresas, de sus otros negocios, de los contratos con el Estado, del uribismo en el poder, para que les dé todos esos contratos a gente como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces ahí les va mejor y de ahí sacan un poquito de ese dinero, lo invierten en estos medios y estos medios se dedican a funcionar como caja de resonancia de los intereses de esos poderosos de Colombia. Por eso, para ellos no es tan interesante saber si pierden o ganan plata con los medios, sino cómo esos medios los hacen ganar más plata por otros lados. Sin embargo, queda en evidencia, por ejemplo, el caso de la revista Semana y el periódico El País, que lo compró Gilinski, lo mismo la revista Semana, que Vicky Dávila el año pasado se ufanaba de tener al medio de comunicación más leído del país, publicaba todo el tiempo las estadísticas. Pues eso fue porque era el primer año prácticamente del gobierno de Petro y empezaron a tener todas esas filtraciones de la fiscalía, entre otros, y eso les llevó tráfico a su portal y a sus redes sociales. Sin embargo, la gente se ha ido dando cuenta y ahorita les voy a mostrar esa manipulación sistemática de la revista Semana como caso específico. La gente se ha ido dando cuenta cada vez más que estos medios tradicionales se dedican a manipularlos, que los creen bobos, estúpidos, así literalmente, y ya no les creen, no les paran bolas, no prestan atención, y además que el flujo de los recursos de pauta para medios de comunicación se ha ido diluyendo entre las redes sociales y otros espacios donde los empresarios, las empresas y los negocios y demás, o las personas naturales que hacen pauta, lo están enviándose hacia allá, por ejemplo en Meta, en Facebook, en YouTube, donde ustedes ven estos videos. En otros lados, esa pauta se está yendo, se está diluyendo y ya no va directamente a los medios. De ahí que también estén perdiendo mucho dinero, mucho dinero. Por eso, hoy en día, los medios de comunicación no son medios de comunicación. Son medios de desinformación a favor de unos intereses económicos, que siempre lo han sido, pero es que hoy son más descarados. Y ya no les importa que la gente diga, ay, este medio está desinformando, o este medio es de la extrema derecha, o este medio busca beneficiar a este empresario. Antes lo trataban de disimular un poquito, todos lo sabíamos, pero lo trataban de disimular. Hoy no les importa, porque ya son empresas quebradas, todos estos medios. Entonces lo único que para lo cual están sirviendo es para esa caja de resonancia de esos intereses poderosos económico-políticos de unos sectores de la sociedad. Entonces por eso vemos ese desespero por ataque y ataque y ataque al gobierno de Petro, porque necesitan tumbar al gobierno de Petro y evitar que otro gobierno progresista llegue en el 2026 para que los dueños de estos medios pues sigan teniendo sus grandes ganancias por otros lados que el uribismo les entregaba desde las arcas del Estado, que son nuestros impuestos. Entonces ya son cada vez más descarados. Ahí vemos al Tiempo, a Semana. Es que ustedes se meten al Tiempo, van a encontrar que todos los columnistas son personajes de la extrema derecha y de élites del país. Y es el medio más leído de Colombia. Y lo mismo en Semana y en RCN y en todos estos lados. Porque eso es lo que buscan. Y
queda en evidencia que están quebrados. Con razón la piedra también con nosotros los que hacemos estas opiniones e informaciones a través de redes sociales, porque pues también algo de esa pauta llega pues a esas redes sociales donde estamos nosotros, y ustedes vienen es acá a estos lugares o a estas redes sociales a tratar de informarse o a ver otra opinión diferente a la de esos medios tradicionales. Esa es la piedra que se tienen con nosotros. Antes de pasar a esas cifras, quiero darles evidencia de eso. Preciso hoy salía un artículo donde me mencionaban a mí con un titular de "Este es el ejército digital de Petro que contrató el gobierno". A mí nadie me ha contratado de ningún lado de nada. Solo porque me mencionan el artículo porque certifiqué que una persona hace como, eso fue 2019, 2020, creo que en 2021 también, trabajó en edición de video cuando yo editaba videos para subir a redes sociales. Trabajó conmigo. Yo le certifiqué eso y esa persona terminó trabajando en una entidad del Estado y ya, no es más. Y resulta que según eso, mejor dicho, se está moviendo la gente de Petro y le están contratando y dando contratos. Una cosa increíble. A mí nadie me ha dado un contrato de nada, ni me interesa contratar con el Estado. Eso no me interesa. No estoy buscando nada de eso. Yo tengo mis cosas, siempre he sido independiente, etcétera. Y no tiene nada de malo que alguien del sector progresista trabaje con el gobierno. ¿Qué esperan los medios? Que llamen a Duque, a Uribe. Oiga, señor Uribe, que Petro se ponga en eso. Señor Uribe, dígame, ¿a quién tengo que contratar del Centro Democrático? Vamos a meter a toda la gente del Centro Democrático al gobierno. O llama a Duque, dígame si contrato a una Nati Bedoya o a esta gente. Obviamente, los gobiernos van a contratar a los amigos. Y ahí hay gente pues del sector progresista. Es más, yo cuando he tenido oportunidad de hablar con algún funcionario del gobierno, en alguna entrevista o algún tema de estos, yo les he dicho, oiga, hay gente en las regiones que hizo campaña por Gustavo Petro y por el pacto histórico, profesionales con todas las capacidades, mejor dicho, gente idónea para ocupar muchos cargos, y hoy hay todavía uribistas en cargos en el Estado. Pongan a gente que trabajó con ustedes y que tiene el mismo objetivo del progresismo y del gobierno de Petro ahí en el gobierno. Obviamente gente preparada, no van a poner a cualquiera, pero la hay. Entonces, eso para mí no tiene ninguna relevancia, solo son patadas de ahogado de los medios. También salió el colombiano en las últimas horas. Petro con bodegas reforzadas, empezó de nuevo campaña. Mejor dicho, bodegas y de todo, lo están viendo por todos lados. Estos son patadas de ahogado de los medios. ¿Cuál es la necesidad de esos artículos? Nada, porque no muestran nada irregular ni nada raro. Solo buscan generar esa cizaña para ver cómo nos afectan a nosotros, que somos a quienes ustedes están eligiendo para ver opiniones e información en redes sociales. Entonces vean esto, medios de comunicación en Colombia, los que más facturan y los de millonarias pérdidas. Este es el artículo que saca el medio Valora Analytic, que Sebastián Londoño pues hace un análisis muy claro sobre esto y una investigación, obviamente todos los créditos. Y entonces esta es la tabla que queda. Estos son los ingresos de todos los medios, bueno, de los medios grandes de Colombia, de grandes ingresos, de más de 2.000 millones de pesos en ingresos. El que primera página tuvo más de 2.700 millones. Y el primero está Caracol Televisión con casi 1 billón de pesos, 977.000 millones de pesos en ingresos, en facturación, en el 2023. Ahora bien, una cosa es la facturación y otra cosa las ganancias. Porque ustedes pueden vender 1.000 millones de pesos, pero para vender esos 1.000 millones de pesos se gastaron 1.200 millones, quiere decir que están en pérdidas. Entonces sí, tuvieron mucha facturación todos estos medios. Pero si analizamos las utilidades o las ganancias, está de primero Caracol Televisión, que Caracol Televisión pues se basa no solo en noticias, sino pues en producción de telenovelas y reality shows y toda esa vaina. Por eso son los que tienen ganancias, pero sí está ahí por encima Caracol. Sigue Olímpica, que es de los Char, son los que más tienen ganancias. Aún así pues son ganancias interesantes. Lo de Caracol pues ya es desproporcionado.
Pero el resto que tuvieron ganancias desde Forbes, La Silla Vacía, Nuevo Siglo, Valor Analytic, Pulso, Caracol Radio, pues son ganancias pequeñas en comparación pues con las mega empresas que son. Ahora bien, están en rojo los que tuvieron pérdidas. Infobae, que es argentino, Vanguardia, la revista Cambio porque es nueva, entonces apenas está como adecuándose a todas estas dinámicas de ganancias y demás, pero lo cierto es que aumentó su facturación de poco menos de 1.000 millones de pesos en 2022 a 6.700 millones en 2023, y como han ido incorporando gente, pues todavía tiene pérdidas porque es muy nuevo. Pero Publimetro, 2.000 millones de pérdidas. El País, que lo compró Gilinski para hacer lo mismo que estaba haciendo con Semana, tuvo pérdidas en 2023, casi 3.000 millones. Semana aumentó sus pérdidas en comparación con el 2022. En 2023 perdió 8.700 millones. Está en pérdidas, quebrada la revista Semana. Y está aumentando las pérdidas. Por eso está quebrada. Porque no han logrado reducirlas, sino aumentar las pérdidas. El periódico El Colombiano, casi 10.000 millones de pérdidas. Y como les digo, a los dueños no les interesa si hay pérdidas. Necesitan es que estos medios les ayuden a conseguir sus intereses económicos por otros lados. 10.000 millones de pesos para ganancias de... Perdón, se paró otra vez la cámara. Tengo un problema con esa cámara. Denme un segundo. Y ya. 10.000 millones de pesos en El Colombiano de pérdidas, pero si reciben contratos de Fico o de Andrés Julián, los dueños de estos medios, allá en Antioquia, o del medio El Colombiano, porque les dejarán ganancias de 100.000 millones de pesos, pues son rentables en ese sentido. Canal 1, RCN Radio, creo que ahí está Luis Carlos Vélez, porque hace parte del mismo combo, la FM y esto. Luis Carlos Vélez, 15.000 millones de pesos de pérdidas. El periódico El Tiempo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, total opositor al gobierno de Petro. 15.000 millones también, casi 16.000 millones de pérdidas. El Espectador, 21.000 millones de pérdidas. RCN, 37.000 millones en pérdidas, quebrados totalmente. Acá, obviamente, hay muchos empleados detrás. Gente de seguridad, periodistas, mucha gente que está empleada. Eso sí me genera mi preocupación, porque pues, hombre, ellos simplemente están trabajando, haciendo su trabajo, y si las órdenes del jefe es hablar miércoles de Petro e inventarse cualquier barbaridad, pues la gente por cuidar la papita. Pero la realidad es que los medios en Colombia están quebrados, y por eso vamos a ver cada vez más ataques a Petro y a nosotros, los que estamos en redes. Y si usted opina en redes sociales y tiene 100 seguidores, también lo van a atacar, porque van a destruir cualquier posibilidad de una alternatividad a la información. Y eso es lo que hoy vemos. Entonces, esta es la realidad de los medios. Vicky tiene quebrada la revista Semana porque ella es la directora. Vean esto. El caso de, Publimetro pasó de ganar 110 millones a perder 2.000 millones. El Tiempo ya no tuvo utilidades de 4.600 millones, que fue en el 2022, sino que perdió 15.000 millones, 16.000 millones en 2023. La revista Semana perdió 3.600 millones en 2022 y en 2023 perdió 8.400 millones. Se le aumentaron las pérdidas. Casi que la triplicó las pérdidas Vicky Dávila en la revista Semana. RCN en 2022 perdió 26.000 millones y en 2023 37.000. También aumentó las pérdidas. Y El Colombiano, que pasó de 6.000 millones de pérdidas en 2022 a 9.700 millones de pérdidas en 2023. Todos estos medios opositores al gobierno y que constantemente generan ataques contra nosotros. Y ese artículo que les digo de El Colombiano, sí es que ya es una cosa increíble. Se están inventando que Gustavo Bolívar, el presidente Petro y la presidencia de la República están gestionando disque bodegas en redes sociales para aumentar el alcance y replicar un montón de cosas, y no presentan ni una sola prueba. Esto lo escribió un tal Néstor Espinosa Robledo. Ni una sola prueba. Dice que como el alcance de Petro está aumentando en redes sociales,
Este salto no es posible explicarlo diciendo que su equipo de comunicaciones se puso más aplicado, que de repente se despertó un nuevo interés en Petro. Solo es posible explicarlo por la puesta en funcionamiento de una nueva estrategia tecnológica, donde supuestamente están usando bodegas de inteligencia artificial para aumentar el alcance que tiene el presidente Petro en las redes. Obviamente eso pues no tiene ningún tipo de sentido, y solo se dedicaron a decir que había una bodega y publicaron 2-3 cuentas de Twitter o de X que hablan sobre Petro o hacen publicaciones sobre Petro y ya, no es otra cosa. O sea, puras conjeturas, puros inventos, no encuentran ni siquiera qué hacer. Esto sí es que de verdad da mucha lástima en lo que terminaron convertidos todos estos medios. Con razón la gente no les cree. Según ellos, como Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y Iván Cepeda están publicando en Facebook, entonces eso está ayudando a que aumente el alcance del presidente en Facebook. Primero dice que son bodegas e inteligencia artificial y después dice que es que entró en modo campaña Petro y que hay influenciadores políticos del presidente como Bolívar, Quintero y Cepeda que están publicando más y eso lleva a que se hable más sobre Petro. O sea, estos son las bobadas que están tratando de hacerle llegar al uribismo. Ellos no comprenden que tengamos un presidente como Petro y que la gente esté pendiente de qué dice, de qué hace, de qué quiere para el país o cómo está haciendo y ya no esté tan pendiente de los medios, sino de las redes del mismo Petro, de las redes, pues de estos espacios alternativos como donde yo hago estos videos. Eso no les pasa por la cabeza. Y más cuando están quebrados, están cayendo unos a uno. Y vean esto. Esta es la revista Semana manipulando directamente, y es que ya son descarados. Miren este titular. Tradicional cadena de ropa se fue a la quiebra, cerró su fábrica y será liquidada. Hay tristeza entre los empleados. Otro titular. Cadena de droguerías quebró, anuncia cierre de tiendas y hay incertidumbre entre los empleados. Otra. Bueno, esta es sobre la primera. Hay tristeza entre los empleados, listo. Hay otro. Importante cadena de tiendas se fue a la quiebra, cerrará 300 tiendas, su mercancía se liquidará, le contamos sobre esto. Cadena de tiendas cierra almacenes por crisis y liquidará otros 600 este 2024, los locales no son rentables. Todos estos son titulares de la revista Semana que sacaron en los últimos días y hoy, si ustedes se meten a la revista Semana, no lo hagan, encontrarán esos titulares. Y pues la gente ve el titular en las redes sociales y dice, Petro acabó el país, nos volvimos como Venezuela, como lo está diciendo Caterina Jubinao, que sacó una noticia del 99, obviamente tratando de comparar a Petro con Hugo Chávez por una pelea que tuvo Chávez con el Congreso. Entonces ya hasta el mismo centro, la misma Miranda que traicionó a todo el mundo y hasta a mí, ahora anda con el mismo cuento del castrochavismo y Venezuela y Chávez, ya no encuentran qué hacer. Entonces la gente empieza a decir eso por ver el titular. Y ustedes leen la noticia y son puras empresas de España, de Estados Unidos o de otros lados. Todos esos titulares no tienen que ver con nada sobre Colombia. Nada. Pero son titulares que buscan manipular y engañar. Metámonos a esta, la que tiene tristes a los empleados. Es una empresa de España. O esta de que liquidará 600. Family Dollar, que es una de las cadenas más tradicionales de Estados Unidos, confirmó que cerrará sus tiendas en Estados Unidos, no en Colombia. Y a esto se dedican. Por eso la gente ya no les cree. Por eso seguramente muchos empresarios dicen, ¿qué vamos a pautar ahí? Y se van y pautan en redes sociales, con influencers o con otra gente. Van y hacen otros espacios, o bueno, pautan en otros espacios donde es más rentable para ellos. Porque digamos, la gente acá no va a entrar y no se va a generar como una atracción hacia la publicidad, porque la gente entra simplemente por pendejadas, por bobadas, ni siquiera leen el artículo ni nada, o sea, casi que estamos hablando de clics fantasmas, que además Vicky se ha dedicado también a manipular el SEO, que es el posicionamiento en Google de estos portales, para noticias sobre cómo hacer menjurjes con piñas, como lo denunciaba Daniel Coronel, para tratar de jalar clics, pero eso es clics sin ninguna relevancia, que no tienen peso esos clics, o no son personas que van a tener una afinidad real con el contenido que hay ahí, no. Eso es lo que estamos viendo de estos medios, la debacle completa. Curiosamente, Patricia Lara,
que es casi que la que le dio vida a la revista Cambio hoy en día, la que financió y la que inició la revista Cambio, también está en su ataque sistemático al presidente Gustavo Petro a través del periódico El Espectador con una columna titulada La inseguridad total, hablando de que como a ella la atendían bien en la EPS Compensar, entonces que le parece terrible y que genera inseguridad lo que está pasando con el sistema de salud y que todo es culpa de Petro. No más. Es que esto es lo que estamos viendo. Esas élites de este país están enfurecidas con un gobierno que es del pueblo y unos medios alternativos que hoy tienen gran alcance entre el pueblo colombiano y les están quitando ese pueblo que ellos tanto desprecian, les está quitando ese poder y esa posición de élite en Colombia. Y esa posición la está asumiendo el pueblo, pero no como una élite, sino como el verdadero poder de una nación. Y por eso vemos todo esto. Petro está acudiendo también a estos medios como RCN. Ahí le dio una entrevista a este señor que saldrá creo que este domingo, no sé. Y esto yo creo que es una estrategia del presidente para tratar de llegarle también a todos estos uribistas y tirarles los mensajes, porque los uribistas son los que ven RCN y Semana y todo esto, tirarles mensajes para a ver si de pronto logramos cambiar esta sociedad colombiana tan manipulada y embrutecida por los medios tradicionales, que de hecho el presidente se le para duro a este periodista. Vean lo que sucede ahí. Barrio San Francisco, Las Lomas, ciudad de Cartagena. Señor presidente de la República, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Gracias a ustedes. Yo, que esté muy bien usted. Estamos en la casa de Ana, que además está embarazada, pero nos recibió para poder tener este diálogo en estos minutos, presidente. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bienvenido. ¿Alguna vez habías recibido un presidente de la República o no? No. Ah, bueno, mira. ¿Y al barrio había llegado? No. Nunca. Siempre hay una primera vez. Oiga, señor presidente, muchos temas en el tintero. Vamos directo al que está. Barrio San Francisco. Primera vez que un presidente llegaba a ese barrio, imagínense la alegría de esa señora. También RCN, por esto que no les creen, sacaron, a ver, acá, una pregunta. ¿Está de acuerdo con que la fiscalía llame a juicio al expresidente Uribe por presuntamente haber sobornado testigos? La mayoría de la gente dijo que sí, que estaba de acuerdo. Pero lo curioso es que pusieron una foto de Petro detrás, de una pregunta que no tiene nada que ver con Petro, sino con Uribe y la justicia. Pero, ¿qué buscaban con eso? Dejar un mensaje subliminal en la gente que Petro es el que está detrás del llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez. Pura manipulación. Por eso es que todos estos medios, cuando ustedes ven algo de ellos, siempre hay que dudar sobre cualquier cosa que saquen. Ya les pongo que este es el abogado que demandó a todos estos congresistas del Centro Democrático por la vaca de Antioquia. Pero vean esto, sobre el periódico El Colombiano. Petro respondió a un titular que fue una editorial del periódico El Colombiano que dice: ¿a quién le cabe en la cabeza empatar el petróleo y el gas que han hecho un aporte para el progreso de la humanidad con la coca y un producto que solo destruye seres humanos y familias enteras? Dice El Colombiano, y Petro respondió: Antioquia vive una de sus peores sequías y su principal diario aún no sabe por qué es. Una de las principales riquezas de Antioquia es su agua, pero su principal diario, como El Avestruz, niega la crisis climática y sus causas. Se niega a saber por qué se secan sus aguas, la base de la riqueza nacional. Dice Petro porque pues el colombiano es un negacionista de la crisis climática y ahora están sacando que las sequías y no sé qué. Pues resulta que Petro, en una respuesta de octubre del 2023 al mismo colombiano, que titularon ¿cómo le parece? El presidente Gustavo Petro le pidió a la comunidad de La Guajira que se prepare ante una eventual sequía y dijo que una de las soluciones podría ser recoger agua lluvia. ¿Cómo les parece eso? Terrible. Petro les dijo: guarden este tuit, octubre de 2023, este artículo, para cuando estemos en el centro de la sequía, una prensa que por negacionista le da la espalda al uso moderno del agua lluvia. Mis amigos los jagüeyes se usan en todo el Caribe para recoger agua lluvias. En la última temporada de huracanes todo el Caribe debe recoger agua lluvia para ahorrar el agua potable que solo debe ser para el consumo humano. ¿Y qué pasa hoy? Petro lo dijo, guarden este artículo. El mismo periódico que negaba todo y se burlaba del presidente, hoy está publicando titulares en su medio
sobre la sequía en el país. Increíble. Y lo último, pues es esta peinada que le pegaron a Camila Zuluaga en Blue Radio de parte del abogado. Solidaridad al interior de un pleito del Estado que, dicho sea de paso, ya el gobierno nacional garantizó. Abogado Patiño, mire, usted dice que acá obviamente hay una motivación política y es loable que usted diga, hay una creencia de que en Antioquia todos pensamos exactamente igual y no necesariamente es así, hay quienes pensamos distinto y no es que estemos opuestos al gobierno nacional. Y usted en este papayazo jurídico que le dieron encontró la manera de poder empezar a generar demandas y a que tengan que responder y a generar toda una discusión en torno a algo que a mí, pues esto sí es una opinión, me parece una nimiedad absoluta. Y pues empezar también a ponerle más tráfico al sistema judicial en Colombia, que las argucias jurídicas para respaldar posiciones políticas y así generar un debate adicional que se tiene en Antioquia sobre la división del departamento, los que están a favor de Daniel Quintero, los que están en contra de Andrés Julián Rendón, el gobernador y demás. No está utilizando usted una estrategia jurídica válida y que pues le aceptaron la demanda y que seguramente tiene piso, pues para respaldar una discusión política que se podría hacer sin tener que recurrir a la rama judicial. Mira, Camila, yo realmente, como es tu opinión, expreso la mía. Primero creo que hay un falso dilema, si se quiere, epistemológico en la división entre derecho y política. Yo creo que el derecho también es una herramienta política, sirve para generar discusiones. Creo que si hubiese hecho esa reflexión por Twitter, ustedes no me habrían llamado. Y no podría yo, por ejemplo, poner ante sus oyentes mi posición. Yo creo que tiene un sentido. Frente a la congestión del sistema judicial, a mí me preocupa mucho la congestión del sistema judicial, sobre todo la de los juzgados municipales, los que atienden los problemas de la gente sencilla, fundamentalmente porque, por ejemplo, no hay una reforma de salud que evite que la gente presente acciones de tutela para acceder a derechos de salud. Entonces, a mí sí me preocupa mucho la congestión judicial, pero no me preocupa congestionar con una sola demanda al Consejo de Estado por un asunto que yo siento, digamos, políticamente importante. Yo no lo veo como una nimiedad, y jurídicamente no es una nimiedad porque, como les decía al principio, pues desde luego es mi opinión, usted tendrá el derecho a definir qué le parece importante y qué no. Me parece que es importante jurídicamente porque genera unos antecedentes que tienen que ver con la relación que todos los ciudadanos tenemos con el Estado. Eso me parece a mí sumamente importante también. Es decir, el Estado de Derecho y permite que personas como yo le digan a las mayorías circunstanciales que no lo pueden hacer todo a pesar de que tienen el apoyo popular. Creo que eso es una defensa del Estado de Derecho, y decían mis maestros en la Universidad de Antioquia que quien defiende la libertad de otro defiende su propia libertad, y yo estoy defendiendo básicamente las libertades republicanas de poder presentar una acción que genere un debate nacional. Ahí está su peinada a esta señora de Blue Radio, que se dedican a eso, a defender al uribismo, y por eso hoy la gente no les cree y ya no les está llegando la misma plata que les llegaba antes, y por eso andan desesperados a ver cómo aprovechan su último minuto para generarle ingresos a sus dueños poderosos. Y bueno, como les digo, me preocupa solo muchos trabajadores que están en todos estos medios, pero bueno, ojalá algún día veamos una transformación real de la matriz mediática de Colombia, no a apoyar a nadie, sino a hacer lo que deben ser, informar y servir como un contrapoder, si se quiere. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.